Buenas, el día de hoy mi grupo y yo les vamos a presentar la actividad didáctica de la comunicación. Bueno, el día de hoy la dinámica consiste en que uno va a pasar al frente y va a hacer la dinámica de una palabra que yo le voy a decir al oído y el resto la va a adivinar. ¿Alguno quiere hacerlo adivinar? Conductor, bus. Persona. Caminante. No, que sean que. ¿Ah? No. Estudiante. Lector. Libro. Página. Hola, esta actividad la llamamos mímicas a lo pro. Esto tiene como finalidad de que haya una comunicación no verbal entre los sujetos de prueba. Buenas profesora, el día de hoy le vamos a compartir el collage sobre las 4 películas que nos mandó a ver. Yo le voy a hablar sobre Wonder, es extraordinario. Bueno, esta película se basa de un niño de 10 años, de Ogi, que nació con una deformidad facial y al cual le han hecho varias operaciones, pero su cara no ha quedado bien del todo. Entonces a él, su mamá le ha dado educación en casa hasta 5º grado y ya en 5º decide meterlo a un colegio. Ahí vemos donde sus compañeros y muchas personas lo excluyen nada más por su cara, por su condición, pero también vemos que a pesar de eso, hay una compañera y un compañero que se acercan a él y están con él en todo momento, lo ayudan y vemos que detrás de ese niño que a pesar de esa deformidad es un niño inteligente, un niño apasionado por la ciencia, y vemos como que al final sus demás compañeros terminan aceptándolo a él y vemos cómo es tan lindo donde ellos se dan la oportunidad de que después de que lo excluyeron se dan la oportunidad de conocer qué hay detrás de esa persona, detrás de esa cara, ver lo que realmente es Ogi. Y me gustó mucho una frase con la que él terminó la película y se la voy a leer, es esta: sea amable, todos tenemos nuestras batallas y si de verdad quieres ver lo que es la gente, lo único que debes hacer es mirar. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la miniserie que se llama Así nos ven. Esto se trata de 5 chicos que vivían en Nueva York que lastimosamente se encontraban en un parque donde justamente al mismo tiempo hacían una violación a una mujer blanca. En esta serie podemos visualizar el caso que se llevó a cabo y la incriminación y la discriminación sobre todo que se llevó a cabo por ser chicos negros.
¿Qué me dejó de enseñanza esta serie? Que debemos ser empáticos con las personas, que no debemos juzgarlos por un tipo de piel, que no debemos juzgarlo por cómo se ve vestido o discriminar a una persona. ¿Por qué? Porque esto también causa o impacta la vida de esa persona, trasciende no solamente a nivel emocional, sino a nivel al conseguir un empleo, a cómo tratan también su familia a esa persona. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Peggy González y hoy les hablaré sobre la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, esta trata de un profesor que llega a una escuela con un método un poco diferente, por decirlo así. Utilizó métodos muy poco convencionales, pero logró inspirar la vida de sus estudiantes. Pero al final de esta historia, uno de esos estudiantes, influenciado por la enseñanza de su profesor, acaba con su vida. Al ser esta una escuela rígida de puros hombres, les impactó un poco el método de enseñanza que traía el profesor de literatura nuevo, quien era el personaje, uno de los personajes principales de esta historia, el profesor. Él, en sus primeras relaciones, por decirlo así, con el grupo de estudiantes, les enseña una palabra que lleva consigo un gran significado: carpe diem, aprovecha al máximo el hoy, porque algún día moriremos. Pero esto lo hace con la finalidad de que los estudiantes se den cuenta y aprovechen el tiempo y saquen todo su potencial. Asimismo, en otro encuentro, se encontraban calculando las maneras de hacer poesía, pero él inmediatamente les dice: arranquen esa página, porque la poesía es algo que debe fluir, algo que debe salir de sí mismos, algo que debe impactarles. Entonces, asimismo, los estudiantes siguieron sus pasos. La vida del profesor King le sigue interesando más a este grupo de estudiantes y deciden buscar el anuario de su año. Ahí lo encuentran y ven una frase que les llamó mucho la atención y decía: la Sociedad de los Poetas Muertos. Ellos inmediatamente fueron a buscarlo y le hicieron muchas preguntas acerca de esto. Inmediatamente el profesor les explica que se trataba de un grupo de estudiantes que se reunían en una cueva y ahí recitaban muchos poemas, pero les explicaba que era algo mágico, tanto física como emocionalmente, que era algo que se sentía más allá de expresar su sentir, y algo que valoraban demasiado. A los estudiantes les parece tanto esta idea y les llama tanto la atención que deciden revivir la Sociedad de los Poetas Muertos, así como la escuchan. El grupo de estudiantes por la noche decide ir. De hecho, encuentra un libro que era el que utilizaban la Sociedad de los Poetas Muertos pasado para iniciar esta ronda de poemas en ese lugar. Al día siguiente, el profesor les da otra lección. Él se para sobre su pupitre y dice que le gusta ver la vida desde diferentes perspectivas, que le gusta ver la vida de diferentes ángulos y que la importancia de esto recae sobre la visión que tú le des a las cosas. Estas palabras del profesor inspiran a Neil y decide audicionar para una obra. Y vamos a ver qué quedó. De hecho, es de los protagonistas de esa obra, pero como sabe que su papá, que es un señor muy estricto, que no deja que nada se interrumpa como con su aprendizaje en la escuela, como sabe que el papá no le va a permitir esto, decide falsificar la firma para el documento que autoriza su participación en la obra. Entonces, luego de eso, le cuenta al profesor lo ocurrido, de que sabía que su papá no le iba a permitir, bueno, no le permitió en este caso protagonizar la obra, que era algo que le gustaba mucho, y el profesor le aconseja que se abra con el papá, que le cuente que eso es lo que le apasiona, y le dice que sí, que lo hizo, pero al día siguiente, estando en la obra, el papá observa que lo hizo bien, pero es que el papá no iba por observarlo, el papá iba para detener y no permitir que actuara, para llevárselo, regañarlo, sin importarle él, pues, lo que el hijo estaba sintiendo en esos momentos. Pero fue una de esas acciones lo que lo llevó a quitar su vida,
quitarse su propia vida. Y así esta historia dio un cambio drástico. Entonces la escuela, buscando un culpable, encontró al profesor, amenazando a a todos los chicos influyentes, que sí fueron influenciados por las enseñanzas del profesor, que debían firmar un acuerdo, o sea, de que el culpable era el profesor. Pero estos, obviamente obligados por la escuela, decidieron firmar, a excepción de una persona que quería que la expulsaran, que ya saben cuál es ese personaje. Entonces, en esto finalizó la película, en que uno de esos estudiantes, que era el que le daba mucho miedo, tenía pánico escénico, por decirlo así, porque le tenía mucho miedo a hablar ante las personas, en una clase que estaba dictando el profesor en ese entonces, cuando ya habían echado al profesor, quien influyó en ello bastante, lo paró y dijo que el profesor era una gran persona. Entonces, como el director no lo dejó hablar, lo que hizo fue pararse en el escritorio y gritar: "Oh capitán, mi capitán". Así los demás estudiantes lo siguieron y le demostraron al profesor su admiración y su solidaridad con él por todas sus enseñanzas, y pues así termina esto. No, yo les voy a hablar de la película Detrás de la pizarra, que trata de una estudiante de licenciatura recién egresada que es contratada para dar clases en un refugio donde encuentra a unos estudiantes en condiciones muy precarias, un salón totalmente descuidado, niños muy incomprendidos, que se habían visto totalmente exiliados de lo que vendría siendo un sistema educativo convencional. Entonces ella se propone hacer un cambio en la vida de esos niños, y poniendo en práctica todos los conocimientos y poniendo de su parte, llegando al punto en el que empezó a cambiar, a comprar los propios materiales para acondicionar el aula de clase, y creando vínculos entre los estudiantes con ellas para establecer vínculos de confianza, y de que fuera una forma más sencilla explicar y llevar a cabo las clases. Y poco a poco fue consiguiendo el apoyo de los padres de las mismas instituciones, cuando conoce por decirlo así, el jefe de todo, que también es un elemento muy importante, ya que les brinda las herramientas necesarias para que ella pudiera llevar a cabo sus clases con normalidad, y no solamente afrontando todas las necesidades que estaban necesitando los niños en ese momento, también se entera que queda embarazada y empieza como una carrera en contrarreloj, en lo que ella busca conseguirle las condiciones adecuadas a los niños para que estudien antes de que cumpla el tiempo límite, antes de que le toque tomar su incapacidad por maternidad. Es muy lindo el ver cómo ella logró formar una aula de clase donde todos los niños participaban. Logró conseguir la colaboración de varios de los adultos mayores que estaban en el refugio, los mismos padres, cómo ayudaban por el bien de sus propios hijos, ya que ellos querían que sus hijos siguieran estudiando. Muchos de ellos que ni siquiera sabían leer también se apuntaron y empezaron a dar clases para poder aprender a leer. Y las películas nos muestran más que nada cómo una persona con suficiente voluntad es capaz de cambiar todo un ecosistema.